SER Podcast. El Larguero, Yago de Vega. Pues seguimos analizando el derbi de mañana entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Decía ahora Chazarri que incluso el Atlético de Madrid podría llegar hasta a firmar el puntito, que no es malo, dada la circunstancia, el salir con el mal menor de mantenerse a 9 puntos, porque perder sería, evidentemente, quedarse a 12 y ya la situación muy complicada para lo que resta de temporada. Tala, ¿estás de acuerdo? Yo creo que eso es no conocer a Simeone. Yo creo que otra cosa es según vaya sucediendo el partido y según lleguemos a la recta final, pues igual habrá que ver o analizar si vale el punto o no vale el punto. Pero de salida del Atlético de Madrid estoy completamente convencido de que va a salir a ganar y va a ir a buscar los 3 puntos. Vale, pero yo no hablo yo evidentemente entiendo que todos los jugadores que cuando salen a un terreno de juego todos salen a ganar, del equipo que sea. Claro. Pero digo, ¿el punto es malo para el Atlético de Madrid? Yo es que creo, yo lo decía esta mañana con Sonia en Ser Deportivos, es que yo creo que estando muy difícil, como decía ahora Marcos o Chazarri, yo creo que a falta en la jornada 7 y a falta de 93 puntos por jugar, es verdad que no es lo mismo que los pueda perder un equipo que no esté acostumbrado a estar arriba, como es el Madrid o el Barça. Pero yo creo que ni siquiera 12 es definitivo. El año pasado llegó a estar a 11 el Atlético de Madrid con el campeonato más avanzado y terminó siendo campeón de invierno. Terminó con esos 15 partidos consecutivos ganados, que creo que tiene capacidad para hacerlo, y se colocó arriba ganando 1-2 en la última jornada de 2024 al Barça en el Camp Nou. Por lo tanto, yo creo que no va a ser definitivo. Es evidente que es muy importante. Yo creo sinceramente que todo lo que no sea ganar te complica mucho la vida, pero yo, a falta, vuelvo a decir, de 93 puntos, no creo que nada sea definitivo. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que pelear contra el enemigo de pensar que un punto puede ser un buen resultado mañana. No digo que lo piense Simeone, digo por el que lo pueda pensar, que es un enemigo que se instala a veces en el equipo y que se instala a veces en Simeone. Tenemos el precedente del año pasado. O sea, yo creo que el año pasado el Atlético de Madrid en varios momentos de los derbis fue muy superior al Real Madrid. Sin embargo, Simeone no terminó de creérselo y ese comentario que acaba de hacer Talavera de dependiendo cómo vaya el partido, bueno, pues efectivamente, dependiendo cómo vaya el partido, Simeone ha tomado decisiones que creo que el año pasado le llevaron a no terminar certificando una victoria contra el Madrid en más de un derbi, ¿no? Entonces, ese enemigo es peligroso y mañana no debe de tenerlo el Atlético de Madrid, porque para mí un punto mañana no es un buen resultado para el Atlético de Madrid. Seguiría a 9 puntos cuando tiene la posibilidad de acercarse a 6 y seguir teniendo opciones en la Liga. Pero lo vamos a verlo no solo en la propuesta inicial, que yo creo que va a ser valiente, sino también en ese cómo transcurra el partido, ver la valentía que tiene Simeone en función de cómo transcurra, ¿no? Vamos a verlo. Que yo no digo que el punto sea bueno, o sea, claro que no es bueno. Cuando termine el partido, si esto queda empate, que ya veremos, pues el Atlético de Madrid pues se quedará en una situación ahí un poco, seguirá indefinido, ¿no? Pero es que los derbis, un partido de tanta carga anímica, se juegan con muchos enfoques, ¿no? Y cuando eres peor, cuando estás mal, y evidentemente el Atlético de Madrid está peor y está mal, o sea, es peor que el Real Madrid, evitar el destrozo, salir anímicamente más o menos bien, es muy importante. Es muy importante, aunque el lunes mires la clasificación y digas, oye, pues esto está igual, ¿no? Esto no saca de pobre, ¿no? Pero, hombre, salir vivo de ese partido, a mí me parece que eso tiene valor más allá de lo que dicte la clasificación, que yo creo, Tala, que como el Madrid se vaya a los 21 puntos, hombre, quedaría muchísimo, muchísimo. Y es cierto, yo veo al Atlético de Madrid con capacidad para ganar muchos partidos seguidos, pero es que los dos grandes no se equivocan muchos partidos seguidos. Entonces, a mí eso me parece que ya sería una distancia insalvable, ¿no? Marcos. Sí, puede ser, no te digo que no, pero respecto a lo que dice Chazarri ahora mismo, Sí, dale. yo creo sinceramente que futbolísticamente, más allá de que un equipo ha sido más contundente que otro, yo no he visto mucha diferencia futbolística entre uno y otro, lo digo sinceramente, ¿eh? Viendo todos los partidos. Yo creo que ha habido ¿Pero lo has visto todos los partidos? Sí, todos, he visto todos los partidos. Y después de ver todos los partidos porque dices que no ha habido diferencia. Es mi obligación. Después de verlo... Yo te digo que el día de Osasuna, yo te digo que el día del Levante, durante muchos ratos, yo te digo que el día del Oviedo,
que en el minuto 82 el Oviedo tiene una ocasión al palo para empatar a 1. Creo que la contundencia de llevar 18 de 18, creo que a algunos os está cegando, pero yo creo que futbolísticamente, como dijo Alcorta el otro día en el larguero con Manu, creo que no o sea, ¿tú consideras, Tala, que el Real Madrid a día de hoy tiene más puntos que juego? O si no eso, No, si digo otra que cosa más, que el Atlético de Madrid tiene menos si digo que de el los que Atlético de debería. Madrid, si digo que el Atlético de Madrid, yo eso no sé si afirmarlo, Yago, pero lo que sí afirmo es que el Atlético de Madrid tiene menos puntos de los que creo que se ha merecido en el campeonato. Eso sí lo tengo claro. Y yo la sensación que tengo, sinceramente, porque además daban los datos, el otro día los daba Manu en la tele y Fullana daba los del Atlético de Madrid. Prácticamente las ocasiones han sido las mismas. Han tenido 80 y pico ocasiones de gol los dos equipos. La diferencia es que el Real Madrid creo que ha metido 18 o 19 y el Real Madrid y el Atlético de Madrid solo ha metido 9. Y creo que eso para mí le ha penalizado. Pero futbolísticamente, una cosa es clasificatoriamente y con los puntos que ha conseguido uno y otro. Pero creo que futbolísticamente ha habido ratos bastante buenos del Atlético de Madrid que no los ha aprovechado con la contundencia de cara a portería rival. Y creo que ha habido momentos del Real Madrid indefinido, que ha estado algo aturullado, que no ha terminado de estar redondo y que ha tenido fortuna, que ha tenido un portero que lo ha parado todo y que ha tenido la fortuna de que el rival no ha acertado. Marcos. Y un Mbappé muy en racha, que creo que también le ha condicionado en este arranque. El jugador más en forma a día de hoy, yo creo. Es que juega en la Liga, seguro. Es que tiene al nuevo Cristiano Ronaldo. Entonces, claro, cualquier debate futbolístico, pues sí, yo puedo estar de acuerdo con Tala. Es verdad que tú ves los partidos del Madrid, tampoco te está transmitiendo demasiado. Hasta que coge la pelota quien sabemos y termina con aquello, ¿no? Y eso tiene muchísima importancia, por supuesto. Cuando te presentas en los campos con ese futbolista tan demoledor, pues oye, al final los debates quedan en un segundo plano, ¿no? Todos sabemos que los 2 goles de Mbappé están garantizados y eso te abre todas las puertas, ¿no? Es que a mí lo decía, ahora te dejo, Marcos, dame un segundo. Sí. Es que lo decía ahora Álvaro Benito precisamente, decía el otro día en el partido contra Levante, Mbappé, que ni aparecía, ni estaba, ni no sé qué, no sé cuánto, 2 chispazos, es cierto que es uno de penalti, pero ya solo la forma de tirar el penalti ya denota la confianza que tiene a día de hoy que no tenía en el arranque de la temporada del año pasado, fallando precisamente un penalti en San Mamés que costó la derrota al Real Madrid, y luego la otra jugada que hace a los 2 minutos de decir, oye, no he tocado la bola en todo el partido, 2 chicharros para casa. Perdona, Marcos. No, decía que llegado a este punto, ya no se trata de merecer o de juego, sino simplemente de ser contundente. Y el Atlético de Madrid no ha sido contundente en el área rival ni en su área propia. Y llegado a este punto, nadie imaginaba que el Atlético de Madrid, y es verdad que está rehaciendo y está reconstruyendo el equipo y que ha tenido problemas con las lesiones de Almada, con Baena, que eran los jugadores que le tenían que dar el toque diferencial. Pero la situación es la que es. Y o reacciona y no hay mejor terapia que ganar un derbi, ganar al Madrid y reconectarse con la Liga, o la situación es ya sé que estamos a finales de septiembre, insisto, pero es muy difícil, porque no es solo difícil que el Madrid de Mbappé se te pueda ir a 10, 12 puntos, es que por detrás también viene el Barça de Lamine o sin Lamine, y que los dos fallen al mismo tiempo, pues es muy complicado. El año pasado el Atlético de Madrid salió campeón de invierno y líder de Montjuic. Y luego, aún así, el Barça le recuperó la ventaja. Y ahora no es solo un equipo, que serían 2 equipos. Y eso genera un escenario y un ecosistema en el vestuario, una presión en el entrenador, porque ellos, los jugadores y el propio entrenador son los primeros que saben, Simeone en este caso, que el equipo no ha estado a la altura. Más allá de que ha jugado mejor, pero si tú no eres capaz de resolver el partido en Mallorca, no eres capaz de resolver el partido cuando juegas también en aquella media hora inicial en Cornellá y Prat contra el Español, pues al final te vas dejando puntos y llegas a la 7ª jornada en una situación absolutamente de riesgo e inesperada, porque el proyecto que ha construido el Atlético de Madrid no es para estar tan lejos como está del Madrid y del Barça. ¿Alguno ve a alguno de los entrenadores haciendo algo inesperado? Yo quizá, no sé si tiene alguna duda Tala, el Cholo Simeone en el centro del campo para intentar un poco frenar el centro del campo del Real Madrid. No sé si veis a Xabi Alonso jugando como jugó en el último partido, con esos 3 centrales, saliendo con los 2 carrileros largos. ¿Qué esperáis de los entrenadores? Yo creo que, por lo que te decía al principio, es que no ha probado nada Simeone. Yo creo que la gran duda es ver a los jugadores que tengan más fresco. Yo creo que mañana, contra un equipo tan físico como el Real Madrid, necesita que el equipo esté lo más fresco posible. Y yo creo que puede haber algún que otro cambio. Y creo además que puede haber cambios en todas las líneas.
porque tengo dudas de si Janko va a jugar de lateral izquierdo o va a jugar de central, lo que haría meter a Ruggeri, porque yo creo que el otro día Galán no terminó de estar bien y el italiano salió bien, lo ha remarcado varias veces Simeone, y a lo mejor le da la alternativa. En el centro del campo, al no estar Cardoso y Almada, que eran, como decía Marcos, pues dos junto con Baena, que no va a ser titular, llamados a conducir el juego del equipo, pues va a tener que tirar de Barrios, evidentemente, y luego Coque, que también lo está haciendo realmente bien, y falta ver qué compañero le pone. Si le pone un jugador más de trabajo y de llegada como Nico González, o un jugador que pueda apretar más en lo físico como Conor Gallagher, y luego a partir de ahí arriba pues veremos a ver si dobla el lateral y pone a Molino o a Pubil y adelanta a Marcos, o sigue dejando a Juliano, o lo deja luego en la segunda parte de revulsivo, y a ver quién acompaña a Julián. Creo sinceramente que lo va a hacer un poco por tener el equipo más fresco posible para medirse a un equipo que físicamente es una roca. Yo creo que en el Madrid lo tiene claro. Xabi Alonso es el equipo que ya ha comentado antes Javi. Me llamaría mucho la atención y me sorprendería que apostara por Bellingham de inicio en detrimento de Güler, ¿no? Yo creo que él confía mucho en Güler. Creo que además ha crecido bastante y se está haciendo con ese control del centro del campo, que es lo que le pide Xabi Alonso, y el encaje de inicio de Bellingham. Yo, en un partido tan exigente como el de mañana y con el momento físico que tiene, que no está 100% después de la lesión, a mí me genera dudas que haga esa apuesta de inicio. Y es que no hay más dudas, porque Vinicius yo creo que va a jugar seguro. O sea, no contemplo otro escenario que no sea ese. Mbappé, Mastoantono, que le está dando mucha confianza también. Güler en el centro del campo, y la defensa es la que es, ¿no? O sea, no hay muchas más opciones en el Madrid. Un equipo que tiene prácticamente hecho, y que, como yo decía antes, ha conseguido hacer los deberes en un corto espacio de tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que el equipo esté 100% cerrado y armado, ¿no? Porque todavía habrá cosas que mejorar y en las que evolucionar, ¿no? Pero yo creo que en un corto espacio de tiempo ha hecho de este equipo un equipo muy competitivo, y sobre todo un equipo muy intenso y muy solidario, algo de lo que carecía el año pasado, ¿no? Pero no creo que haya más novedades que esas. ¿Algún apunte más breve antes de irme a Barcelona? Más que un partido de entrenadores, va a ser un partido de jugadores, de estrellas. Si Mbappé está al nivel que está, si Julián Álvarez puede recuperar como ha recuperado la contundencia y la eficacia, y yo creo que ahí es donde se va a delimitar lo que va a ocurrir en el partido, más allá de las decisiones que tomen los entrenadores. Pero se necesitan piernas frescas, como decía Tala, pero se necesita también fútbol, se necesita juego, y eso es fundamental para ganar un derbi. Chazarri, decías. Los dos jugadores más fáciles para el entrenador de quitar del Madrid, para el entrenador del Madrid, son Güler y Mastantuono, pero yo creo que no va a quitar en ninguno de los dos, porque están entrando bien en el equipo y, hombre, tienen un rendimiento más que aceptable, ¿no? Y luego en el Atlético de Madrid, yo es que repaso el equipo y, a ver, yo creo que va siendo hora de que los fichajes, yo sé que hablamos mucho de la inversión del Atlético, lo que se gasta, y es verdad, pero va siendo hora de que los fichajes del Atlético lo veamos de una manera definitiva, ¿no? Porque hasta ahora la verdad es que no están diciendo nada del otro mundo, ¿no? Bueno, tres de ellos lesionados, ¿eh? Claro, si es que yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido el Atlético de Madrid es que todo lo que probó en Los Ángeles de San Rafael, con Cardoso, Almada y Baena conduciendo y dirigiendo un poco el juego del equipo, es que se le cayó en el primer partido contra el Español. Y creo que eso ha sido un hándicap bastante importante, que creo que le ha penalizado en este arranque de Liga. Hablando de lesionados, Adrián Soldevila, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy hemos conocido dos en el Barça, dos muy importantes, dos que se pierden el partido contra el PSG, y uno que es duda para llegar al Clásico, ¿eh? Sí, dos malas noticias. De hecho, yo creo que uno es casi seguro que no llega al Clásico, que es Joan García. Tiene roto el menisco interno de la rodilla izquierda. Estará entre 4 o 6 semanas, más 6 que 4, con lo cual al Clásico pues no llega, al del día 26 de octubre. No llega porque son 4 semanas. Mañana se someterá a una artroscopia para acabar de confirmar este parte, pero es una mala noticia para Joan García, que se lesionó precisamente en la última jugada del partido de ayer en Oviedo. Ya es mala suerte. Pues sí. Y Rafinha se retiró también con molestias ayer. Tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. 3 semanas de baja para Rafinha, que se pierde el Paris Saint-Germain. En principio llega al Clásico, en principio
debería estar bien después del parón de selecciones. Y dos buenas noticias, eso sí, se han entrenado hoy con normalidad Lamine Yamal y Balde. Veremos si vuelven ante la Real, podrían entrar en la convocatoria, ser titulares. No pinta que lo vayan a ser, pero sí que podrían jugar algunos minutos. Marcos, esta no lo vimos venir, ¿eh? No, en absoluto. No, fíjate que ayer Antonio Romero decía carita de Rafinha y tanto Fraqui como nosotros decíamos que nada de carita, que estaba con molestias. Evidentemente nadie esperaba que fueran para 3 semanas y muchísimo menos la lesión de Joan García, que ya lo puedes descartar para el Clásico, por lo tanto es el momento de Tec, el momento de Chetnik. Bueno, yo era por darle un poquito de esperanza al barcelonismo, que está hoy alicaído. Lo que ya no hay es debate sobre si lo lleva Luis de la Fuente o no. O sea, ese debate tampoco va a existir ahora. También se ha acabado, para alegría del seleccionador. No. Ahora voy con lo de Lamine. Es una pena, es una pena que sea por esto, pero vamos, que ya no hay debate. Que no existe ese debate. Claro. Pero en el fondo, fíjate que hace un año, prácticamente por estas fechas, a principio de octubre, estaba el Barça llamando a Chetnik, que estaba en Marbella tomando el sol, jugando golf con su hijo, para recuperarlo para el fútbol de élite. El gran cambio es que en eso hizo la pretemporada, recuerda, octubre, noviembre y diciembre, y a partir de enero la Supercopa de Arabia se hizo con la titularidad. Ahora ya viene mucho más asentado, viene con mucha más entrenamiento, con mucha más carga física, y el Barça ha tenido que llamar de manera urgente a Diego Kochen, el portero de la selección de Estados Unidos, que estaba preparado para jugar el Mundial Sub-20 y debe estar volando ahora mismo ya para llegar y estar el domingo preparado para convertirse durante este mes y medio en el segundo portero del Barcelona. Al resto lo tiro, bajas importantísimas en el Barça, ¿eh? Muy importantes. Yo no sé por qué ocurre, pero ocurre mucho en el fútbol, ¿eh? Que te castigan el puesto donde estás más delicado, ¿no? Donde estás más débil, ¿no? Y donde tenía el lío el Barcelona, en la portería. Bueno, pues ahí está la lesión de Joan García, ¿no? Sí, la verdad es que menos mal que se quedó con 3 porteros, uno de ellos ya, hombre, lejos de sus mejores días, pero que sigue siendo bastante contrastado como Szczęsny, ¿no? Esta baja es muy importante, sin duda. Pero bueno, hombre, también tiene nivel y tiene el Barça de Flick también plantado el equipo, que realmente, quitando pocos equipos en España, yo es que veo difícil ahora mismo que alguien le plante cara y sea capaz de arañarle puntos al Barcelona, ¿no? Sí, pero Joan García ha dado puntos ya a estas alturas de temporada al Barça, ¿eh? Vallecas, sí, y sobre todo yo creo que al final, a lo mejor a corto plazo no lo notas, pero yo creo que cuando empiezas a perder efectivos y hay jugadores que tienen que estar jugando prácticamente todo, vuelvo a decir lo que decía al principio, la exigencia del calendario que es para todos, yo creo que al final lo terminas notando. Y es evidente que el Barcelona no ha podido tener ni a Balde ni a Lamine, que son 2 jugadores importantes, y ha tenido que exprimir a otros. Uno de los que estaba exprimido, que es Rafinha, con partidos internacionales, pues ha caído. Lo del portero pues es un poco más raro, ¿no? Una desgracia en el entrenamiento y demás, pero al final se te van acumulando los problemas y es verdad que a corto plazo puedes sacar los resultados, pero yo creo que eso es algo que a lo largo de la carrera de fondo, que es una temporada en el fútbol profesional, te puede pasar factura. Bueno, esto mismo le pasó a un equipo hace 2 años y terminó ganando la Liga y la Champions. Tuvo una plaga de lesiones de inicio. Además con un cruzado, ¿eh? Y se supo reponer, ¿no? O sea, yo creo que si hay un equipo o 2 equipos que pueden intentar solventar estas situaciones. ¿Qué equipo fue, Julio? Creo que fue el Madrid. Vale. Pero no me lo hagan muy seguro. Por si había algún despistado en casa. Creo que se lesionó el portero como ahora. Incluso no como ahora, de más larga duración, porque fue una lesión mayor. Que se lesionaron también algún que otro defensa, o sea que tuvo lesiones importantes y aún así ganó la Liga y la Champions. Digo que si hay 2 equipos, creo, o incluso 3, porque creo que el Atlético de Madrid también tiene fondo de armario para solventar lesionado, son estos equipos, ¿no? O sea que es un contratiempo, pero yo creo que el Barça tiene ahora mismo recursos y plantilla para intentar sobrellevar esta situación que no es agradable ni mucho menos y que perjudica sobre todo a los jugadores que se van a perder un trozo importante de la temporada. Y os digo una cosa, en 2 semanas volvemos a tener convocatoria con la selección española, que si no pasa nada raro, Lamine Yamal, que ha puesto en back, va a volver a jugar, con lo cual será convocado. Hay equipos que lo notan menos, como le ha pasado al Barça con la ausencia de Lamine Yamal, que ha sacado todo adelante, pero el Athletic Club y Barro para casa empezó la temporada 3 partidos con Nico Williams, 3 victorias, los 4 partidos siguientes sin Nico Williams, 3 derrotas y un empate.
y 3 partidos en San Mamés. Quiero decir y no he oído nada del Athletic Bilbao poniendo en duda si el seleccionador lo digo porque si los minutos. dos van a ser convocados Julio, con la selección, Julio, yo creo que ha quedado claro, y yo creo que es muy fácil ahora que digamos eso, ¿no? Pero no he Julio, oído a nadie del Athletic Bilbao quejarse de los minutos de Nico Williams. Es que a nadie lo puedes, igual que el Atlético de Madrid manda a Almada y se lesiona con Argentina, Claro. Pues te lo tienes que comer, no te queda otra. Efectivamente. Pero queréis, en esa defensa a ultranza, y eso que tú no eres dudoso, no, es que yo no soy dudoso, al seleccionador estáis intentando poner en el mismo plano la lesión de Nico y la lesión de Lamine. Y lo de Lamine es un jugador que ya va tocado, que va con problemas, que es una de tus estrellas, y lo que has conseguido es, con 2 partidos completamente encauzados y finiquitados, con 4-0 y 6-0, mantenerle en el campo, y que esos problemas, lejos de minimizarlo, se hayan maximizado. Y lo haya perdido el club. Entonces yo creo que la gestión no fue buena. Luis de la Fuente es un fenómeno, es nuestro seleccionador, vamos con él al Mundial a muerte, que su trabajo es impagable. Pero si se ha equivocado en esa gestión, no pasa nada por decirlo. Yo creo que no se ha y equivocado. no tiene nada que ver con lo de Nico Williams. Yo creo que no se ha equivocado. Y por cierto, un apunte más. Solo nos falta escuchar a Luis de la Fuente, que lo hará en unos días, explicarlo. Pero también convendría, imagino, ¿no? Pero también convendría escuchar. Bueno, entonces recordará lo que ha pasado. Hay que recordar que los próximos partidos de España es Georgia y Bulgaria, los dos en casa, Y también sería bueno escuchar, aunque creo que a lo mejor no lo hacemos, a otro protagonista de esta historia que no ha hablado, que es Lamine Yamal. Correcto. Y preguntarle si realmente en algún momento él le dijo a Luis de la Fuente o a algún miembro de los servicios médicos de la selección si no estaba para jugar. Sería interesante, porque igual nos encontramos con una sorpresa. Pero ahí el futbolista está muy en medio de todo, ¿no? Bueno, pero es que el futbolista en ningún momento dijo que estaba lesionado. Pero el futbolista sabrá si le duele o no le duele, y si tiene una lesión, oiga, me duele aquí, no estoy para jugar. Digo yo, aunque lo quiera jugar todo, me imagino que será consciente de decir... te infiltramos y puedes jugar. También eso ha pasado 1000 veces. Puede ser, por eso es necesaria la versión de Lamine Yamal. Claro, y el argumento es que a un chaval de 18 años, o sea, resulta que para unas cosas decimos que está muy maduro y que está creciendo a una velocidad increíble, y para esto decimos que es que tiene 18 años. No, hombre, pero Lamine Yamal quiso jugar los 2 partidos, y en ningún momento le hizo ver. Y tiene que haber una responsabilidad del seleccionador y del staff. La hubo que la sacó en el minuto 79. En un partido que vas ganando 4-0 y 6-0, de haberle quitado minutos. En un larguero que ya hemos hecho, hemos hablado de esto. Quiero un apunte de cada uno. Sergio Busquets, se retira, Marcos. Una mente maravillosa nos deja, una mente extraordinaria que entendió y descodificó el fútbol de una manera increíble. El más listo, el más hábil, el más astuto, formó parte del mejor Barça de la historia, completó con Xavi Iniesta un centro del campo que se recordará por los siglos de los siglos, completó con Xavi Alonso, con Xavi, con Iniesta, con Silva, con Cazorla y con toda aquella gente, una España increíble que ganó un Mundial y una Eurocopa. Estamos hablando de un jugador que es y ha sido tan bueno que desde entonces tú miras el fútbol o percibes el fútbol, en esa posición me refiero, se parece a Busquets. O sea, sí, es el referente. Es el referente. Y fíjate que han llegado referentes como Rodri, que es Balón de Oro, que han llegado referentes que están en el camino como Zubimendi, que están llegando a referentes de altísimo nivel en el fútbol español, pero todos mira, tiene esto de Busquets, le parecen esto a Busquets. Y eso, hay muy pocos jugadores en la historia del fútbol que sean capaces de convertirse en un modelo. Es decir, alguien que dentro de 30, 40, 50 años puedas llegar a pensar, tiene la capacidad para interpretar y para leer el juego de Busi. ¿Tala? A mí me parece que ha sido el mejor en su puesto. Creo que ha conformado la mejor selección española de todos los tiempos. Ha sido un jugador fundamental ahí, con ese Barça también que deslumbró por su fútbol. Y creo que además ha sido un tipo que lo ha hecho desde la normalidad. Yo creo que al final eso también creo que hay que destacarlo. Creo que ha sido un tipo que cuando ha hablado casi siempre de forma muy sensata, y creo que haber estado rodeado por grandes estrellas a él le ha quitado algo de foco, pero creo que ni el Barça, ni aquel gran Barça hubiera sido el gran Barça sin él,
y creo que la selección española tampoco hubiera lucido tan importante sin él. Yo solo quiero recordar una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Vicente del Bosque en el Mundial de Sudáfrica, donde le preguntamos quién sería él en el campo, y dijo Busquets. No dijo ni Xavi ni Iniesta, dijo que querría ser Busquets, ¿no? Y es que Del Bosque siempre miraba donde los demás no miraban. O sea, todas las miradas estaban puestas, evidentemente, en Xavi, Iniesta, que han sido importantísimos en la historia de la selección y del Barça, pero también Del Bosque miraba a la figura de Busquets porque era imprescindible. Bueno. El equilibrio que Busquets le dio a la selección española y al Barça no se lo ha dado nadie. O sea, que hay que ponderarlo también. Xavi y Iniesta fueron lo que fueron en gran parte porque tenían detrás. Efectivamente. Hombre, que solemos evaluar a Busquets como un complemento, y a mí esa palabra se me queda muy corta para Busquets, ¿eh? Es que es un crack, un completo crack, vamos, lo suyo en la posición de medio centro posicional es lo mejor que yo he visto, ¿no? Y por supuesto, claro que escoltaba con una categoría que yo creo que ya tardaremos mucho en ver a esa magia del Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, y también en la selección, que en la selección también había, bueno, los mismos cracks, más algunos que había por ahí como Silva, Cazorla y otros jugadores, ¿no? Sí, sí. Héctor González, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo. Cuéntale a Pulido cómo va la Ryder, que está preocupado. Estamos preocupados, ¿no? Pero está bien la cosa, ¿eh? Sí, está muy bien. Acaba de terminar la primera jornada. Se confirman las buenas sensaciones que contábamos a las 11:30, porque al final la pareja europea formada por Rami Straka ganaba su partido, también la de Fleetwood y Rose. Han caído Aber y Højgaard y han empatado finalmente Lowry y McIlroy, con lo cual la jornada de 8 puntos que estaban hoy en juego en los partidos por parejas termina con un Europa 5,5, Estados Unidos 2,5, 3 puntos de ventaja. Un grandísimo resultado teniendo en cuenta que esta Ryder se juega en terreno enemigo, en Nueva York. Así que las mejores sensaciones, y un Jon Rahm que ha liderado al equipo europeo, ha conseguido 2 puntos de 2 puntos posibles, algo que solo ha podido hacer también el británico Tommy Fleetwood. Tengo 40 segundos para la desco, pero Pulido, ¿ganamos o no? No sé, pero de momento tiene buena pinta, porque empezar así es importante, ¿no? Y haría historia reciente, ¿no? Porque hace muchos años que no se gana en campo contrario, ¿no? Además un campo dificilísimo de jugar, muy difícil, muy técnico, y bueno, no tiene mala pinta, pero hay que jugar, ¿eh? Porque la presión va a ser increíble. Chazarri, ¿dónde crees que están las claves de esta Ryder? En los hoyos, en los agujeros de los greens. En el pad de Jon Rahm, en el pad. En dar menos golpes que los otros, ¿no? Menos mal que está aquí Julio, que Julio y él es especialista. Mira, para un día soy amateur. Para un día que no entras en vídeo me gustaría haberte visto la cara. Pues mira, con una amplia sonrisa, con una carcajada muy sincera, muy sincera. Gracias, Héctor, gracias, Soldevila, gracias, Tala, Pulido, Marco, Chazarri, mil gracias a todos. Hasta mañana. Adiós. Mañana es el Gran Derby a las 4:15 en el Metropolitano. Se juega ese Atlético de Madrid, Real Madrid, 9 puntos de diferencia entre ellos. Vamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Venga. Ramón Besa, Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana, Manuel? Bien, muy bien, tranquila. Trabajando y poco que contar, la verdad. ¿Tú, Ramón? Hasta arriba. Sí, muy ocupado en el fútbol, Balón de Oro, doble jornada de Liga, el Barça que no para de dar noticias, o sea, esto es no sacar la cabeza del ordenador prácticamente. Te leía os he leído a los dos esta semana, tengo esa buena costumbre, cosa que invito a que la hagan todos los oyentes. Manuel, hacías referencia a algo de lo que hablaste el viernes pasado, escribías esta semana, sobre ese cara a cara con el doctor, ¿eh? Sí, es que a mí, bueno, los que escribimos columnas tenemos que aprovecharlo absolutamente todo, y cuando terminé de hablar con vosotros dije, qué buen tema sería este para escribir. Buenísimo. Y afortunadamente se me llenaron las redes en Instagram de testimonios, bueno, algunos más tristes, claros, que otros, pero de esos momentos de tensión en los que de repente estás en vilo completamente porque todo depende de un gesto en la cara del doctor o de la doctora, o de un
una palabra que no esperas o que sí esperas. Y mucha gente recordaba una frase que yo no cité, pero tenía que haber citado, que es que a partir de una cierta edad las dos mejores palabras que puede escuchar un ser humano es benigno, que es de Woody Allen. No sé si lo recuerdas. No es te quiero, es benigno. Que cuando escuchas eso dices esto es lo mejor que puede escuchar cualquier persona. No sé si será ni Hall, Manhattan, pero me lo recordaba mucha gente. Nada, lo recordáis, una contractura estúpida, pero que a propósito me hicieron unas pruebas y basta que te hagan las pruebas para pensar que, oye, a lo mejor pasa algo, y quería hablar de eso y compartirlo con los lectores. También he leído a Ramón esta semana, tema Balón de Oro. Decía, ha habido personas próximas al futbolista y del club que preferían incluso que el 10 del Barça no triunfara ayer en el Teatro Satelet. Había que evitar que no se inflara más el ego del futbolista una vez que el equipo ha aprendido a ganar sin su presencia. Lesionado con la selección después de vencer a Bulgaria y Turquía. Ramón. Bueno, hay gente que sí, que piensa esto. Yo no soy de estos, ¿eh? O sea, sí, pero que había gente en el club que pensaba eso. No solo en el club, sino gente de su entorno. O sea, no es una cuestión de que lo administre a Lamine únicamente el club, sino que su entorno y su manera de ser pues también influyen. Ya te digo yo que su padre no era, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, su padre. Bueno, es que no sé si su padre forma parte de su entorno o es otra historia. Forma parte. Otra cosa es la importancia que parece más en el entorno del Real Madrid. Exacto. Yo creo que si en la iconografía de Lamine, que él es también muy puñetero, o sea, es muy toma las decisiones él, no las toman solo se deja aconsejar, pero las decisiones las toma él. Sus iconos son su abuela y su hermano pequeño. Cierto. O sea, no es ni su madre, ni su padre, ni Méndez, ni nada. Es decir, Lamine estaba convencido de que podía ganar, de ahí que se montó una fiesta en París, una fiesta de gente que mucha gente pensó, bueno, ¿dónde va con tantos acompañantes, ¿no? 15 familiares, porque él pensaba que podía ganar, y hizo creer a mucha gente que podía ganar. O sea, esta generación que representa a Lamine desprende una seguridad que para los que ya tenemos una edad a veces nos parece preocupante o reprobable incluso, diría, ¿no? Y en ese grupo pues también existe esa sensación de que a Lamine pues ya ganará a otros y nunca se sabe qué te puede deparar la vida. No sé si ganará otros balones de oro, pero yo creo que si se lo podía ganar esta vez, mejor. Pero la moral esa que hay, por ejemplo, para poner un caso de que hay una parte de la afición, ya no pongo el club ni de su entorno, que cree que la evolución que tiene un futbolista como por ejemplo Pau Cubarsí o como Eric García, o jugadores que son mucho más del entorno catalán de la Masía, es mucho más conveniente que el que pueda tener, pues por ejemplo, Lamine Yamal. Sería una forma más conservadora de verlo, pero era un poco lo que ocurría alrededor, que él sigue en su mundo, sigue pensando que es un fuera de serie, sigue pensando que puede ganar primas, sigue aspirando a ganar la Champions, quiere ganar el Mundial, y luego la vida le dirá si no o no. Y yo no me voy a poner en el lado contrario con un sermón moralista, que ya no estoy, por más edad que tenga, para hacerlo, sino que estoy entusiasmado con seguir sus pasos para ver hasta dónde llega y cómo lo gestiona. Para mí es una aventura extraordinaria. Lo hemos comentado en el arranque del programa, ha sido bastante ajustado la votación del Balón de Oro, ha hecho Dembélé 1.300 no sé cuánto, pero bueno, la diferencia son 321 puntos entre uno y otro. Es una distancia importante, significativa, sí, tampoco es nada abismal como hemos visto en otros años en otras votaciones, pero que han sido los únicos dos jugadores que han estado por encima de 1.000 puntos, el resto todos por debajo. Manuel, ¿qué te parece a ti esta gestión de egos que decía ahora Ramón, como había escrito en el artículo, gente del entorno que decía, pues igual lo mejor es que no lo gane? Yo lo pensaba desde el lado contrario, decía a lo mejor puede ser incluso hasta beneficioso que lo gane pero fíjate, mira, yo tengo una visión bastante particular de todo esto. Creo que en un mundo cada vez más, sobre todo el futbolístico, más uniformado, más homogeneizado, más controlado por agencias de comunicación, más controlado por mensajes tenues, tibios, creo que este tipo es un tipo absolutamente diferente
creo que su juego es completamente diferente, creo que efectivamente su padre, con todo lo que tiene de polémico, con todo lo que tiene a veces de vergüenza ajena, también forma parte del show, también forma parte de una forma muy particular de ver las cosas. Es decir, a mí como periodista, a mí como escritor, a mí como aficionado al fútbol me interesa muchísimo lo que está ocurriendo con este jugador. Primero porque no se está resintiendo en el campo. Se puede resentir, puedes pensar, oye, pues esto está empezando a pasar factura, este tío se está creyendo Dios y resulta que le está afectando en ciertos aspectos del juego y no lo hace. Y segundo, puede que lo haga porque es muy joven, y a lo mejor pues empieza a pasarle factura, pero después es muy diferente. Y joa, pues cuando ahora se ve bien y se aplaude y se dice la iconoclastia y la irreverencia de George Best, por ejemplo, no estoy comparándolo con Yamal, no tiene nada que ver con el consumo de alcohol ni nada de eso, pero que era muy diferente, era un tigre, era un ídolo del rock, era un tipo con declaraciones muy grandilocuentes, era una estrella que trascendía el juego, que se iba mucho más allá de todo eso. A mí eso me interesa, a mí eso me gusta, no me parece mal. Otra cosa es que a lo mejor pues pueda al final ocuparle más espacio en la cabeza lo que pasa fuera del campo que no lo que pasa en el campo. Hasta ahora, desde luego, no lo ha hecho. Hoy hay si me permites, Iago, sí, hay claro. un detalle. Por ejemplo, esta mañana ha sido él que ha anunciado que regresaba. O sea, no hay ni todavía ni alta médica. Decía, él ha dicho que él volvía y regresa. Entonces, claro, alguien puede decir, bueno, ¿cómo puede anunciarlo? Porque no ha seguido los cauces normales, ¿no? Que es esperar a que lo diga Flick. Bueno, dicho esto, ahora que lo dice Ramón, y perdona que que te corte, se montó mucho pollo cuando Ter Stegen habló del tema médico sin haber hablado con el club. Había otro trasfondo, pero quiero decir que parece que lo dice Lamine Yamal y no pasa nada, y a Ter Stegen le cayeron por todos los lados. Por eso, porque forma parte del mundo Lamine Yamal. O sea, yo anuncio que vuelvo y mañana pues va a estar en la lista de convocados. Es un tío que no tiene sentido del ridículo. Muchos tenemos ese sentido de decir, ay, qué dirán, qué pensarán, a él le importa un bledo. Y a partir de aquí, pues traza su vida. Eso con 18 años, bueno, yo creo que no ha habido ningún, el único, lo hemos comentado algunas veces en un Sanedrín, el único futbolista que había con 18 años, que además ya fue campeón del mundo y todo, fue Pelé. Y yo no me atrevo ni a compararlo a nadie porque creo, como decía Manuel, y por lo que estoy viendo, no tiene punto de comparación con nadie, porque el mundo del digital que él también domina, o sea, yo creo que él no lee periódicos, ni mira la televisión, ni va con sus grupos de música, va a su rollo, pero convencido de que está en la senda buena y que cuando Méndez le dice lo que debería hacer, cuando su madre le dice lo que debería hacer, cuando sus compañeros le dicen lo que debe hacer, él escucha y luego toma la decisión que le parece. Ahí creo que tiene que ver también, hay una sobreprotección, es cierto, por parte del barcelonismo, en plan, pues, que tiene mucho que ver con el estupor que ha producido que después de Messi haya aparecido este tipo. O sea, que tan pronto haya aparecido un jugador de estas características, de esta dimensión tan joven, ¿no? En ese sentido sí que es verdad que hay como, pues se le están disculpando muchísimas cosas que seguramente en otras circunstancias no se le disculparían. Insisto, que no sé hasta qué punto se le puede disculpar o no, porque al fin y al cabo lo que tienes que hacer lo haces en el campo y creo que ahí no hay ninguna discusión posible. Pero es cierto que se ha convertido en intocable, no solo por el peso y por el dominio que tiene del juego en el campo, sino porque que no es normal que después de Leo Messi de repente aparezca un 10 con la misma zurda, en la misma banda, con la misma edad, haciendo exactamente de forma muy parecida a las cosas que hacía Leo en el Camp Nou, ¿no? Y luego es una generación, creo yo, no lo voy a comparar con Alcaraz, pero sí que saben perder. Es decir, yo no he visto ningún gesto de rebeldía, ninguna declaración de Lamine contra Ousmane Dembélé diciendo que tenía que ganar él. Han votado, lo ha respetado, se ha ido a su bola y ya está. Cuando fue eliminado de la Champions no dijo si el balón, el palo, si la pelota que había perdido. No, ganó el Inter y dijo, bueno, el año que viene volveré. Esto también es muy interesante para mí, porque no es populista. Es decir, te puede gustar o no te puede gustar, pero él no busca excusas. No es un futbolista que hasta ahora, incluso cuando la eliminatoria contra el PSG, que lo pasó mal, en la eliminatoria de Francia y en los partidos con Portugal, cuando ha encontrado un lateral que le ha marcado, y le ha marcado bien, él ha sabido encajar, pues que a lo mejor no había sido su mejor partido. Eso también me gusta mucho de esta generación, ¿no? De asumir de que algunas veces, pues aún creyéndote el mejor, pues no puedes ganar. Y a todo esto mañana tenemos un derbi madrileño, Manuel. Un Atlético de Madrid, Real Madrid, donde sobre el papel llega bastante mejor el conjunto blanco, por lo menos en sobre resultados. El papel, sí, pero sobre las cábalas ya sabes, ¿no? El que ha ganado todo contra el que está empatando raspadito y va justito y demás. O sea, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Siempre que hay un trampolín o una palanca para un club grande que está pasándolo mal,
ocurre en el partido en el que es menos favorito. Partidazo. Muchísimas ganas además de ver al nuevo Madrid, entre comillas, ya con una cierta pretemporada, no como en el Mundial de Clubes, sino en la Liga Española contra un club grande, sobre todo contra un rival de mucho voltaje emocional. Es decir, un partido de los que sales al campo y sabes que este partido es muy especial para la afición, por lo tanto la presión es máxima y es interesante ver a esos jugadores con la presión máxima, Hausen, a chicos que están ahora, pues Gonzalo si sale a jugar, en fin, gente que tiene que el Madrid es forjarse en estos partidos, ¿no? Jugarse la vida en estos partidos y yo creo que va a ser... Bueno, pues creo que son 7 victorias. Es verdad que no ha habido un partido muy complicado, con un rival muy de un calibre parecido al del Madrid. Es verdad que el año pasado la gran sorpresa para muchos madridistas fue que se ganaron muchos partidos que se tenían que ganar, pero contra los rivales grandes no se dio la talla, y eso es raro porque generalmente en esos partidos es cuando se da más el do de pecho, así que es muchísimas ganas de verlo y muchísimas ganas de disfrutarlo. Me parece un partidazo, me parece el primer gran partido además de la nueva liga. Tal cual, Ramón, es el primer gran partido de la temporada en nuestro país, ¿eh? Sí. Sí, hay mucha expectación por los dos equipos. El Atlético tiene la posibilidad de redimirse, el Madrid tiene la posibilidad de afirmarse y pues el Barça está expectante con el resultado, igual que los demás. O sea, hay veces que dices un clásico o un partido de ese calibre llega demasiado pronto. Creo que por primera vez estamos en 6ª, 7ª jornada de Liga y la gente dice que venga, que empiece ya, ¿no? Es decir, también se dan circunstancias, pero creo que llega en un excelente momento para sentarse en el televisor y verlo, y los que puedan ir al campo, pues desde luego, si yo tuviera la posibilidad, me iba mañana mismo. Y para terminar, os pido también una reflexión sobre Sergio Busquets, que ya hemos hablado de él, pero ha anunciado hoy que se retira, 37 años, con un palmarés maravilloso, con esa formar parte de la generación de oro del fútbol de nuestro país. Manuel, ¿qué dirías de Busquets? Pues poco que decir de lo que ya ha dicho muchas veces, ¿no? Una brújula, cuando un equipo estaba perdido, sea fuese el Barça o fuese la selección española, de repente si se la daban al que estaba en el centro dominando, sabían de repente que todo volvía a tener un orden. Hay una aplicación en Google Maps, ¿no? Tú buscas una dirección y bueno, te marca la ruta. Luego si le das a centrar, ¿sabes? De repente ya te dice dónde estás tú, hacia dónde te estás dirigiendo, si te mueves según tal. Bueno, pues ese botoncito de central era Sergio Busquets. Qué bueno. En los clubes en los que jugó. Tú estabas ahí, veías la ruta más o menos, pero estabas un poco distraído. Si le das a centrar, sabes perfectamente por dónde había que ir, qué es lo que había que hacer, y este jugador inmenso, infravalorado porque ocupaba una posición pues de menos lustres, como si dijésemos, fue un jugador sin el cual los Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, desde luego hubiese sido, no voy a decir peores porque es muy difícil que sean peores, pero sí su juego es diferente, ¿no? Creo que le daba el orden y el sentido a esa cosmovisión o esa visión del juego que tenía el Barcelona, de Pep, de Luis Enrique, que tenía el Barcelona, que dominó la Liga durante muchos años. Ramón. Bueno, mira, hoy teníamos una discusión en el periódico sobre qué hacíamos cuando ha anunciado su adiós, ¿no? Porque claro, de Busquets se anunció su adiós en la selección primero, luego en el Barça y ahora en Miami, ¿no? Cuando acabe la temporada, y lo volveremos a anunciar el día que lo deje, porque todavía queda en competición. Y tú dices, bueno, nos repetiremos. Bueno, pues es la recompensa que puede tener un futbolista que no ha tenido ningún premio, del que yo de alguna forma lo calificaba como un visionario invisible, o sea, el tío que más ve el fútbol y parece para los demás es invisible, o sea, como si no existiera, que ha sido reivindicado por sus compañeros, por los entrenadores. Creo que es de justicia recordar que, oye, que se va uno de los futbolistas extraordinarios, y que yo soy muy pesado en esto, pero insisto siempre que ocurren, es el representante de las cosas, del tipo de fútbol que siempre le ha gustado al juego español. Nos pasamos de la furia, que si los delanteros, hasta que los centrocampistas no tomaron el mando, no se ganó el Mundial. Se ganó el Mundial con un juego de equipo hecho por centrocampistas. Y yo no quiero recordar la historia de los grandes centrocampistas que ha tenido el fútbol español,
desde que se fundó hasta ahora, cada uno en su club tendrá en su cabeza 20.000 centrocampistas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me gustaba Solsona, me gustaba Marcial, me gustaba Claramunt, me gustaba Subirás, me gustaba, no sé, Velázquez, me gustaban los centrocampistas. Entonces, quizá en cada uno llevamos un jugador potencial, y cuando ocurre con un jugador que hace jugar a los demás, fíjate cuántos ganan ahora el Balón de Oro. Ahora en el Balón de Oro ya hacen premio para el portero, así se evitan que los porteros entren en el Balón de Oro. Premio al goleador, así también compensan otros premios. Al final pondrán premio para los centrocampistas y se ahorrarán tener que votar por los centrocampistas. Me parece una injusticia que jugadores como Xavi, como Iniesta, como el propio Busquets no hayan, o Pedri que haya quedado el número 11 en el ranking, o el otro día con Cazorla en Oviedo, el partido de ayer. Bueno, esas cosas, esos centrocampistas a mí me ponen la piel de gallina y me gustaría verles secula seculorum, siempre en un campo de fútbol. No tenemos tiempo para más, pero os voy a hacer una recomendación de una pedazo de serie que he visto hace unos días que se llama Black Rabbit en Netflix. Es serie que empieza y acaba, además es como 8 capítulos creo que son. Salen Jason Bateman y Jude Law y es fantástica. Si os gustó Zark, es del mismo rollo, del mismo estilo, e incluso en el arranque de los capítulos tienen ese guiño con esas figuras que luego se iban reproduciendo en los capítulos. Black Rabbit, en serio, o sea, a mí me ha flipado la serie, o sea que ya, si la veis ya me contaréis. Ramón, Manuel, abrazo a los dos, cuidaos. Un abrazo, buenas noches a los dos. Chao. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.